¿No? ¿Ya les aparece grabando? Sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la participación del día de hoy. Queremos presentarles a Yarol Gómez. Él es egresado de doble programa de gestión y desarrollo urbano y de ciencia política y gobierno con énfasis en seguridad, paz y conflicto. Él realizó su práctica el año pasado en Francia y el día de hoy pues quiere compartirles cómo fue su experiencia, qué datos puede tener para que ustedes también puedan animarse a realizar una pasantía en el exterior. Entonces, bienvenido, Yaron. Nuevamente, muchas gracias por tu participación y pues te dejamos para que puedas iniciar la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber organizado este espacio y particularmente pues a la dirección de egresados por haberme invitado como a abrir este círculo de charlas en los cuales van a ver otros ex estudiantes, egresados, colegas y personas que están bastante interesadas en realizar sus prácticas profesionales en el exterior. Entonces, antes de comenzar voy a compartirles mi pantalla. Preparé una corta presentación con algunos mensajes como claves que quiero compartir con todas las personas que están presentes hoy o que van a ver la grabación después. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bueno, perfecto. Entonces, para iniciar, voy a colocar el cronómetro porque sé que tenemos una hora entre la presentación y las preguntas. Entonces, para empezar, estructuré como la presentación en 6 partes, como de toda mi experiencia de inicio a fin, en el sentido de que puedan ver un poco como el plan general desde cómo tomé la decisión de llegar a Francia y aventurarme un poco en iniciar mi maestría y más allá también de iniciar mi maestría, como buscar trabajo, la decisión de quedarme. Entonces la idea es iniciar primero como en un primer momento en la toma de la decisión y la planificación de mi maestría en el extranjero, luego el proceso y esta fase de postularse, prepararse, organizar el viaje para migrar, luego la llegada a Francia y la adaptación a la vida como estudiante, obviamente una parte muy importante para varias personas y es pues el costo de vida, manutención, ayudas estatales, becas, para reducir el costo de lo que se presupuesta para hacer una práctica o su maestría en el extranjero. Luego la finalización de la maestría y esta decisión tan importante entre me quedo, me regreso a mi país y finalmente la búsqueda de empleo y pues la importancia un poco de crear una red de contactos del networking para poder encontrar mucho más fácil una oportunidad laboral o simplemente como asociarse con otros profesionales y crear como nuevas oportunidades laborales en conjunto. Entonces, esto es un poco como la estructura de la presentación de manera general. Vamos a pasar como una por una, evidentemente, si ustedes tienen preguntas, si en alguno queda claro durante la presentación, la idea es que cada quien pues, pueda escribir por el chat o activar su micrófono e interrumpirme en cualquier momento. No quiero que sea como algo tan formal, sino más bien un diálogo informal. Obviamente les voy a contar sobre mi experiencia en Francia, pero creo que la mayoría de los consejos que puse en la presentación y comentarios pues aplican para otros contextos. Entonces, inicialmente, pues la toma de la decisión y la planificación de hacer mi maestría en el extranjero. Yo creo que todo inició cuando, como bien lo dijo María Angélica, soy estudiante de doble programa. Inicialmente ingresé a la universidad para hacer el pregrado de Ciencia Política y Gobierno.
en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y cuando estaba a punto de terminar mi primer programa, decidí hacer mi segundo programa, Gestión y Desarrollo Urbanos. Y justo cuando lo estaba iniciando, después de haber pasado como los primeros 2 semestres, me empezaron a interesar demasiado los estudios urbanos y empecé a identificar algunos países como unos países un poco líderes en los temas urbanos a nivel internacional, dentro de los cuales estaba Francia. Y investigando un poco alrededor de los convenios que tenía la universidad para hacer intercambios o maestrías, para hacer doble titulación, encontré uno de los convenios con la Universidad de Sciences Po en la ciudad de Burdeos para estudiar una maestría que se llama Estrategias y Gobernanza Metropolitana. Y a partir de ese momento como que empezó a resonar en mi cabeza la idea de realizar una maestría en el extranjero, de tal vez estudiar en Francia como uno de los países referentes a los temas urbanos, a la investigación, a la innovación urbana, como que hay muchas cosas alrededor de Francia como país líder en los temas que me estaban interesando en ese momento y que me interesan hoy en día, pero que me empezó a hacer, a buscar, como a darme curiosidad para empezar a buscar alrededor de qué podría hacerse un intercambio, una maestría. Y entonces, pues acercándome a hablar con la Cancillería, con algunos profesores, pidiendo algunos consejos, como que me decidí de que era Francia el país destino donde quería hacer una maestría y también me decidí por hacer una maestría y un poco ligado a la idea de, pues hay un convenio establecido entre nuestra universidad y una de las universidades como insignia en Francia, tal vez no en temas urbanos, más en temas políticos, pero que me iba a dar como las herramientas necesarias para ya luego desenvolverme como en mi vida profesional. Y después de haber solicitado un poco el acompañamiento de la universidad, de mi familia, de mis amigos, empecé como a planificar ese viaje. Y es por eso que el primer mensaje como de esta parte es como la planificación es el eje central en la decisión entre quedarse o migrar. Creo que si yo desde ese primer momento de tomar la decisión de si hacía o no mi maestría, también en cuanto a costos, qué es lo que necesito, requisitos en general, si yo no me hubiera organizado como a largo plazo y no hubiera establecido como un paso a paso, no sé cómo desactivar el sonido, ¿saben ustedes cómo hacerlo de la gente que va entrando? Es que me desconcentro, lo siento. De la gente que va entrando a la reunión. Sí, Eh, creo que María ya te ayuda con eso. Normalmente es el host de la sala, Y ya ¿verdad? te Lo puede ayudo hacer. si quieres. Listo. Qué pena. Es que no, como estoy escuchando ahí el timbre a cada rato, no me puedo concentrar. Bueno, y entonces, sí, les decía, si yo no hubiese como planificado el largo plazo, y el largo plazo es mínimo como 2 años, como todo lo que hice y el hecho de estar hoy en día trabajando en París, en Francia, como en temas que me apasionan y me gustan, como no hubiese sido posible. Y es por eso que aparece como esta segunda frase de definir metas personales claras facilita un avance fluido en el proceso. ¿Y a qué me refiero con eso? Como que muchas veces tenemos como la idea de definir un objetivo muy general, como quiero hacer una maestría en el exterior o quiero irme del país a hacer mis estudios en el exterior o irme a trabajar, pero las pequeñas metas que uno se fija como para lograr ese objetivo general no se logran o no son tan claras para ir poco a poco avanzando como en el proceso de lograr ese objetivo general. Entonces, cosas como, ¿qué requisitos necesito? Estudiar un idioma diferente al español, necesito ir preparando un presupuesto,
necesito ir buscando becas o ayudas del Estado o del país destino al que voy, como pequeñas metas, pequeños puntos clave como para lograr ese proceso a largo plazo, van a hacer la diferencia. Y luego esta tercera frase de buscar identificar becas académicas que les permita a ustedes pues reducir una parte del costo total. Creo que esto es clave porque muchas personas eh, se aventuran como a hacer una maestría en el exterior bajo como asumiendo el costo total, pero hay demasiadas becas, no solamente en Colombia con Colfuturo u otras instituciones, sino también becas internacionales de los países destino. Francia tiene una oferta de becas bastante vasta, hay demasiadas becas de muchos tipos, locales, regionales, para estudiantes extranjeros, para estudiantes nacionales, como que hay muchas y la gran mayoría no se utilizan. Todavía hay mucho desconocimiento como a qué tipo de becas uno puede acceder. Entonces, pues los invito como que busquen, indaguen, envíen correos a las instituciones. A veces no hay mucha información porque también las instituciones no se encargan como de hacer tanta publicidad. El hecho de simplemente enviar un correo y preguntar si hay o no hay o pedir una asesoría, pues les va a ayudar demasiado y les va a permitir reducir por lo menos un 30, 50% o inclusive más como el costo total de su maestría. Y entonces, después de como estos tres grandes pasos, como que logré planificar, tomar la decisión de me quiero ir a Francia a hacer mi maestría, qué es lo que debo hacer. Entonces debía estudiar francés. Eso era como lo primordial, porque en el colegio pues simplemente tuve clases de inglés como segundo idioma, pero no tuve clases de tercer idioma. Me tuve que inscribir a la Alianza Francesa, establecer como todo un plan de estudiar, lograr el nivel mínimo requerido, que era un B2, pasar el examen en la Alianza Francesa y posteriormente aplicar para pues, postularme para la maestría. Y también como preparar otros requisitos como en la maestría necesitaban como solicitaban a alguien que ya tuviera un interés, una motivación como clara en temas urbanos o por lo menos en temas relacionados, entonces como ir preparando y acomodando un poco mi perfil a lo que también la universidad buscaba. Obviamente también se presenta muchos dilemas entre me quedo, me voy, estoy tomando la buena decisión. En ese momento pues de mi vida estaba como en un punto como bastante consolidado, ya tenía una red profesional entre comillas un poco ya desarrollada, ya estaba haciendo consultorías, trabajando con algunos profesores y el hecho de tomar la decisión de irme del país y dejar esa red que tanto me había costado desde que había iniciado la universidad en desarrollar, pues no iba a ser una decisión fácil. Entonces siempre van a haber pros y contras de tomar esta decisión y de arriesgarse. Pero principalmente como lo que les puedo dejar de mi experiencia son como esos tres consejos. Planifíquense, organícense bien desde el inicio. Va a tomar tiempo, al menos yo creería que como para que no corran tanto y tengan un buen proceso, unos 2 años, pero siempre van a haber sacrificios por hacer, o sea, van a sacrificar tiempo con su familia, con sus amigos, con su pareja, y no solamente personales, sino también eventualmente monetarios. Pero bueno, hay ayudas como les conté que pueden ser movilizadas para que lo logren. Bueno, pasando a la segunda etapa, ya de la postulación a la maestría, prepararse y organizar el viaje. eh, bueno, lo primero que les puedo decir es, que lo mencioné ahorita, anticipar el requisito de un nivel mínimo de competencia en un idioma. Como desde mi experiencia yo no tenía el B2, tuve que aplazar un semestre en la universidad para prepararme, tener cursos intensivos para hacer esa preparación durante un año y luego presentar el examen del DELF B2 para poder postular. Y luego, mientras me iba preparando como para
ese nivel, obviamente también tuve que investigar sobre la formación de la maestría a la que me iba a postular. Entonces, requisitos, conocimientos previos necesarios. Afortunadamente, mi segundo programa de gestión y desarrollo urbano es como que me dio todo el bagaje conceptual, teórico que necesitaba. Como que ahí no tuve como que equipararme para hacer mi postulación, afortunadamente, pero de todas formas, como que me fui preparando en temas más locales como de Francia, como fui preparando poco a poco mi postulación en caso de que tuviera que presentar una entrevista con el director de la maestría. Y mientras me iba preparando para postular la maestría, pues como que manifesté mi interés tanto a la universidad, a nuestra universidad, como a la universidad a la que iba, de decir, oigan, estoy interesado en hacer esta maestría, me interesan muchos estos temas, me podrían dar como un feedback, darme como algunos, sus observaciones con respecto a mi perfil, como pedir un acompañamiento. Y creo que solicitar acompañamiento para de todo nivel, o sea, de nuestra universidad, la universidad destino, amigos, familia, es como crucial para que ustedes vayan como consolidando su candidatura y su postulación para la maestría. Y aparte también porque pues las personas o los docentes que son los responsables de esa formación en el extranjero pues van a identificar su perfil como todavía no se han abierto las candidaturas, ya está interesado, esta persona ya está empezando como a moverse y siempre es como bien visto, eh, como que lo hagan con tiempo de antelación, como que no es una decisión espontánea, sino una decisión nuevamente planificada y que la llevan como preparando. Entonces creo que es un punto clave ahí. Mm, Como les dije, bueno, solicitarle el acompañamiento y luego yo empecé a preparar mi postulación pues para esta universidad. Reunir todos los documentos, hay demasiados trámites administrativos que pues no vale la pena en este espacio como detallar, pero que tienen que ser conscientes de que van a haber muchos trámites con la embajada, con la universidad. El hecho de postularnos a través de un convenio entre dos universidades ayuda demasiado como a saltarse algunos de esos pasos. Pero si alguien quisiera presentarse como por su cuenta a través de como las instituciones, universidades francesas, hay otros documentos que deben entregar. Pero el hecho de postularse a través de un convenio, sobre todo esta charla está destinada para los estudiantes, el hecho de aprovechar estos convenios de doble titulación entre nuestra universidad y universidades extranjeras simplifica mucho algunos pasos adicionales y como todos los trámites que tienen que hacer. El caso es que yo me postulé, ya me conocían pues en la universidad y también en la universidad pues en Colombia y en Francia. Afortunadamente no tuve que pasar el periodo de entrevista que genera bastante presión, como que tuve una aceptación un poco por mi perfil y porque se notaba como en mi carta de motivación mi motivación por ingresar a esta maestría, entonces al final no tuve que presentar la entrevista y luego empecé con todos los trámites de la visa, del presupuesto, de eventualmente identificar algunas becas que no pude aplicar estando en Colombia, pero que ya había previsto como aplicar a esas becas a mi llegada en Francia, a organizar el viaje. Entonces hay este otro punto y es como preparen su partida, valoren el tiempo con sus seres queridos y pues disfruten como su momento presente en Colombia. Obviamente genera demasiado estrés, como preparar e irse como su viaje, meter su vida en dos maletas, tres maletas, como preparar toda su vida, va a generarles demasiado estrés, pero tal vez uno por vivir mucho en esa planificación del futuro y intentar anticipar todo lo que pueda surgir, uno olvida como esos momentos presentes en su país, en su entorno seguro, con las personas que uno más ama, entonces ténganlo muy presente.
No me sucedió, pero hay algunas personas a las que les sucede, entonces vale la pena como colocarlo en esta presentación. Y finalmente, como lo acabo de mencionar, pues no es necesario que anticipen todos los detalles, tampoco lo van a lograr, pero confíen en el proceso, confíen en las personas que los están acompañando y los aconsejan, en los trámites que ya están predefinidos, en sus capacidades y en que van a lograr como poco a poco ir avanzando en su proceso de postulación, de viaje, de organización de su partida. Veo algunas cosas en el chat, no sé si son preguntas. María Angélica, tú me dices. Claro, yo sí quería hacerte una pregunta, ya que tocaste como todo este tema de el proceso por el que pasa un estudiante al momento pues de decidir irse a otro país. Y es Ujú. cómo se maneja estos como picos de estados emocionales. Lo que tú decías, como irse de su país, ir a un país nuevo, un idioma que quizás puede ser que se maneje o no se maneje tan bien, pero pues también la dificultad para poder relacionarse, para como empezar todo este proceso y eso, manejar estos estados emocionales que a veces son tan difíciles para un estudiante que quizás no ha tenido la oportunidad de tener esta experiencia fuera del país, cómo manejarlo. Sí, o sea, es bastante interesante lo que dices. Es mi caso, yo antes de salir era mi primera vez yéndome del país y como aplicando un proceso de ese tipo. Yo creo que principalmente como desde la confianza, como confiar en el proceso en general, como en que si son aceptados, no se vayan a angustiar, no vayan a tener como picos de ansiedad. No tengo como una fórmula mágica para decirles, miren, si siguen de A a Z como este paso a paso, no van a tener ansiedad, no van a tener miedo, van a poder irse. No hay una fórmula mágica. Lo que a mí me funcionó desde mi experiencia personal es como confiar en si me aceptaron es por algo, es una decisión que tomé, confío en mi decisión, confío en las personas que me están acompañando, que me aconsejan y confío en el criterio de mis profesores y como en mi esfuerzo por haberme preparado para tomar esta decisión. Tomar la decisión yo creo que es lo más complicado, es lo más complejo bueno, voy a emprender como esta aventura, como voy a emprender este camino me voy a preparar para irme, para hacer mi maestría, para irme a trabajar. Tomar esa decisión es lo más complejo, pero cuando ya están en el proceso, como que cada paso, el hecho de inscribirse a un curso, por ejemplo, de francés, empezar a buscar sobre las becas, empezar a solicitar acompañamiento, como que cada pequeño paso construye el hecho de alcanzar o no ese objetivo final. Y cada paso y cada trabajo como personal dentro de lograr ese objetivo de irse es como una pequeña victoria dentro de la confianza que pueden tener en ustedes mismos, en su proceso, en que tomaron la buena decisión. Entonces, nada, yo creo que principalmente les puedo decir eso, como confíen en su proceso, en la decisión que tomaron, en las personas que los acompañan. Nada es definitivo. Si antes de irse definitivamente ustedes dicen como, hey, no, lo que quiero es quedarme en Colombia, pues es una decisión personal. Pero no tengan miedo como de emprender este camino y dar el paso de prepararse para irse. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Es como la llegada a Francia y la adaptación pues a su vida como estudiantes. Yo creo que esta es una gran parte y es, o sea, van a llegar a un país con una cultura diferente, también con un contexto social bastante diferente al de Colombia, entonces van a llegar como a un país durante más o menos 2 años a rehacer un poco su vida y a tener un hogar, entre comillas, temporal que después puede volverse definitivo. Entonces van a llegar con sus dos, tres maletas a un apartamento, a una casa de acogida, a una residencia de estudiantes,
a hacer su vida por los próximos 2 años. Mi experiencia general dentro de, como desde que llegué a Francia fue buena. Obviamente me retó muchísimo porque llegaba a un contexto nuevamente sociocultural diferente, donde esos choques culturales son inevitables, pero también en un modelo educativo diferente. El modelo educativo francés es bastante distinto al colombiano, entonces volver a adaptarme a algo que pues no estaba acostumbrado porque no me educaron así desde el colegio, en cambio pues a los franceses sí, cuesta también adaptarse a ser autónomo, a gestionar su presupuesto ustedes mismos, a valerse por ustedes mismos si se enferman, si tienen que abrir las cuentas del banco, si tienen que inscribirse para pedir el seguro social, como todas esos trámites ya de adulto, y de valerse 100% por ustedes mismos, porque cuando llegan pues no conocen a nadie, no tienen sus amigos, eventualmente si se vienen con el convenio, pues van a conocer a personas que después se vuelven familia en el país al que llegarán, pero cuando llegan, a no ser que conozcan a alguien a la ciudad a la que vayan a ir, en la mayoría de los casos, pues llegan a rehacer su vida ustedes solos. Entonces, eso cuesta. Pero por eso hay como este primer consejo y es infórmense antes y durante, como del contexto del destino, el costo de vida, transporte, búsqueda de vivienda, como todos los aspectos en general sobre cómo es vivir en la ciudad a la que van a llegar. Cuando estén allá, pregunten a las personas que ya llevan un tiempo viviendo en esa ciudad sobre su experiencia, qué consejos les puede dar, qué ayudas para estudiantes hay en el lugar en el que están, oportunidades laborales si quieren o no quieren trabajar. A veces como se crean redes pequeñas como de apoyo de los estudiantes, entre estudiantes, y muchas de esas redes como que los acompañan a lo largo de su vida estudiantil. Entonces, no sé, cosas tan simples como llegan y hay estudiantes que se van, les pueden dejar cosas básicas como ollas, platos, les pueden dar consejos sobre dónde ir a mercar porque es más barato, qué lugares visitar, qué hacer si en función de la estación, si es invierno, otoño, verano. O sea, cosas muy simples, pero que al final tienen un impacto en su día a día y en su pues, vida cotidiana. También estar abierto a lo desconocido y a descubrir pues, nuevas prácticas y hábitos socioculturales. Lo dije como al inicio, van a tener choques culturales, es evidente, pero estar abiertos a que eso pueda suceder y a que van a estar van a estar confrontados a esa realidad todos los días. El hecho de ya estar abiertos y como no esperar algo diferente, no estar cerrados, no bloquearse, la verdad les va a ayudar muchísimo a que su experiencia sea mucho más tranquila, y mejor se puedan adaptar mucho más fácil a ese contexto ajeno. Luego, estar dispuesto, obviamente, a la incomodidad, a enfrentar la incomodidad. Van a haber situaciones en la universidad, cuando hagan mercado, por la calle, en conversaciones con otras personas que hayan nacido en el país al que van o extranjeros, que los van a poner en situaciones incómodas, pero el hecho de que estén dispuestos como a enfrentar otras visiones, otras perspectivas, compartirlas, a escuchar sobre todo, les va a agrandar como un poco su prisma y su perspectiva de cómo ven las cosas. No solo de manera académica, sino personal. Va a cambiar un poco su forma de ver el mundo. No voy a decir que va a cambiar por completo, pero sí les va a ayudar mucho a que agranden su perspectiva, que agranden su prisma y la forma en cómo ven las cosas y abordan eh, esas cosas. Entonces, nada, estén abiertos a enfrentar esa incomodidad, es seguro que les va a suceder en varios espacios. Y por último, ser receptivo a aprender en un modelo educativo diferente. Como no esperen tener el mismo modelo educativo que nosotros tenemos en el Rosario, la misma relación con los profesores, el mismo método de aprendizaje en cuanto a los parciales, los exámenes.
también a las relaciones sociales que se construyen dentro de la universidad. Son distintas, están en un contexto diferente, no están en su país, entonces eso puede ser un poco chocante. En el caso de Francia, por ejemplo, los estudiantes terminan sus clases y por lo menos las primeras semanas se van, apenas terminan las clases, no se quedan como nosotros a hablar, ir a tomarse un café, una pola, como que ese tipo de cosas no se construyen en el contexto educativo francés y después se van construyendo poco a poco. También depende de las personas, obviamente. Hay, hay grupos de maestrías donde eso nunca se construyó. En mi caso, sí fue así, pero sean receptivos a eso, o sea, a enfrentar la incomodidad, a descubrir nuevas cosas en el lugar de destino y a aprender de una forma diferente. Y más allá de lo que puedan aprender de fondo, como de la experticia en su carrera, van a haber otros aprendizajes personales, eh, como, y también para la vida profesional que les va a ser útiles. Entonces, esos son como las grandes líneas y mis grandes consejos que les puedo dar con respecto a esta llegada a Francia y su adaptación. Luego, para pasar con la parte de pues, el costo de vida, manutención, ayudas estatales. Eh, en el contexto francés, obviamente, lo que les puedo contar es, pues no, nada, hay ayudas para la vivienda estatales. Entonces, en Europa, yo creo que uno de los países que más ayuda a sus estudiantes, y no lo digo porque esté en Francia y porque le quiera hacer propaganda a Francia, pero es el caso de Francia. O sea, hay muchos estudiantes internacionales que vienen a Francia que cuando llegan se dan cuenta de esto. Hay ayudas para la vivienda donde del monto total de su arriendo el Estado les va a girar una parte para ayudarlos y que su presupuesto pues no se les vaya pagando un arriendo. También hay ayudas para hay asistencias alimentarias, entonces no sé, hay mercados solidarios, pueden ir a ciertos lugares donde les van a dar un mercado semanal, hay algunas universidades que tienen ayudas previstas para que cada mes los estudiantes hagan mercado, entonces les giran un monto, como que hay ayudas para la vivienda, hay ayudas para alimentarse. eh, También el Seguro Social de Francia es un seguro médico bastante completo. Hay mucha gente, como que todos los trabajadores, pues Francia es un país bastante formal, entonces hay muchos contribuyentes en el Seguro Social francés, lo que permite que cuando alguien va al médico, sobre todo, y cuando se es estudiante o poblaciones vulnerables, de bajos recursos, etcétera, cuando van al médico no paguen nada. Y si pagan, pagan un precio simbólico por hacer hacer uso de una cita médica. Entonces les pueden llegar a cobrar 1 euro, 2 euros, 3 euros. Es muy, muy barato ir al médico en Francia. Entonces es una de las grandes ventajas también de este país. También lo mencioné al inicio, hay muchas becas disponibles de diferente escala. Entonces tienen becas de la ciudad, tienen becas de la región, tienen becas nacionales, tienen becas para estudiantes extranjeros, para estudiantes franceses, para estudiantes europeos. Las universidades también tienen sus becas internas, hay demasiados tipos de becas. Entonces, sí les sucede como a mí que antes de venirse a Francia no lograron aplicar por tiempo o por requisitos a una beca. En mi caso, y en el caso de las 3 personas que se vinieron conmigo, porque fuimos 4, todos tuvimos una beca eventualmente, y distintos tipos de becas. Luego las promociones después de nosotros, algunos no corrieron con la misma suerte, pero si lo preparan, si revisan desde antes de su llegada como identificar tipos de becas, empezar a preparar los requisitos, es muy probable que cuando lleguen ya tengan la beca desde el primer día o la puedan obtener unos meses después de su llegada. Em, y luego, el hecho de que tengan el estatus de estudiante en Francia les abre como muchas ventajas en la vida social. Por ejemplo, los museos para los estudiantes menores
de 26 años o simplemente estudiantes sin importar la edad. Son gratuitos, entonces no van a pagar. Tienen en algunos supermercados un porcentaje por, dependiendo de los artículos, de reducción, entonces van a pagar menos por hacer mercado. Lo que les dije también del seguro médico, por ser estudiantes, el Estado francés les va a cubrir una parte de casi que la totalidad, el 90% de una cita médica, de un procedimiento médico, de una vacuna, etcétera. Bueno, hay como demasiadas ventajas dentro de también, por ejemplo, el campo de la cultura. Hay carnets como dedicados para los estudiantes en donde van a tener reducciones para ir a un concierto, para ir a un festival, que hay demasiadas ayudas y hay un acompañamiento bastante fuerte de muchas instituciones del Estado, del sector privado, para la población estudiantil. Entonces es como una muy, muy buena ventaja. Y finalmente, como mi consejo dentro de todo esto es que investiguen exhaustivamente como la oferta de ayudas. Aprovechen todos los recursos disponibles que hay, por lo menos en Francia. Desde que llegan a este país, pregunten a los responsables académicos en su universidad de destino, a las personas que ya están aquí, que ustedes pueden contactar desde que están en Colombia, como pregunten y aprovechen esos recursos disponibles y no duden sobre todo en solicitarlos. Muchas veces uno dice como no, tal vez no me lo van a dar porque no cumplo con estos requisitos, tal vez haya mejores perfiles que yo pues para este tipo de ayudas. Es mejor que reciban al final un no a que nunca se hayan postulado y nunca sepan pues la respuesta eh, frente a pedir una ayuda. Muchas veces, y conozco el caso de algunas personas que pensaban que inicialmente no les iban a dar una ayuda, no sé, de girarles un monto para mantenerse y sostenerse en el país y al final se postularon y quedaron e inclusive les dieron más de lo que solicitaron. Entonces sí, no duden en aprovechar esos recursos disponibles y sobre todo en solicitarlos. Bueno, para pasar a la siguiente, ya estamos finalizando. Está como esta parte de finalizar la maestría y tomar pues la decisión entre quedar o regresarse. Como que uno termina su maestría y después de un año y medio, 2 años, pues uno no sabe muy bien si debería regresarse a su país. Yo cuando llegué a Francia apenas había iniciado mis clases, decía que cuando terminara mi maestría me iba a regresar. Al final los planes cambiaron por muchas cosas, pero dentro de ellas es como, no es una decisión que uno anticipa, que uno puede anticipar, como medio pensar, pero cuando estén a punto de acabar su maestría, como que cambia y no pasa nada si esta decisión cambia, pero lo que les puedo decir es, tomen esta decisión por lo menos con un tiempo. Entonces, es el primer consejo que les doy. La decisión entre quedarse o regresar debe ser tomada idealmente 2 meses antes de finalizar la maestría, como para que les dé tiempo de organizarse. Por lo menos 2 meses. No importa si se devuelven o si se quedan, pero piénsenlo por lo menos 2 meses antes para, si se van a devolver, pues anular su contrato de arrendamiento del apartamento o de la vivienda donde estén, cerrar sus cuentas de banco, etcétera. Y si se quedan, pues para prolongar esos contratos y como esos compromisos administrativos que uno tiene como en su vida de adulto. Entonces, eso ténganlo muy presente. Y dos, yo les voy a hablar pues de mi experiencia, pero el hecho de elegir entre quedarse o regresar, pues es una decisión personal y una decisión personal que no se debe comparar con las elecciones de los demás. O sea, cada quien dentro de sus conflictos internos, sus relaciones con otras personas, con su familia, dentro de su contexto también económico, monetario, o sea, hay muchos factores que pueden influir en esta decisión, en esta decisión. Perdón. Sí, o sea,
Hay muchos factores que, perdón, hay muchos factores que van a decidir y que van a influir como en esta decisión que van a tomar. Entonces, no se comparen tranquilos como en si se deciden quedarse o no, si tienen la oportunidad después de haber terminado su pasantía, si se quieren quedar para hacer un doctorado, como que hay un abanico de oportunidades y cada caso es como un particular, van a tener, Eh, creo que alguien quiere hacer una pregunta, ¿no? Brexit. Ok, entonces, sí, no vayan a comparar su caso personal. Y para contarles un poco de mi experiencia, pues yo terminé la maestría, hice dos pasantías y cuando terminé mi segunda pasantía me ofrecieron quedarme. Pero en ese momento yo no estaba tan seguro entre si me debería quedar, si debería regresar a Colombia. Habían pasado 2 años desde que no regresaba al país, entonces pues estaba dudando mucho. Y de todas formas el contrato que me habían ofrecido pues me pagaban muy mal. Yo creía que dentro de lo que yo debía ganar como profesional y después de haber hecho dos carreras y una maestría y mi perfil pues no correspondía, entonces tomé la decisión de irme para Colombia, dejé mi apartamento aquí en Francia, me fui para Colombia, tuve la oportunidad, obviamente les estoy hablando desde como mis criterios personales y desde el privilegio de poder irme a Colombia y pagar mi apartamento desde Colombia. Había ahorrado, obviamente, porque trabajé, porque tuve una beca, etcétera, pero pues tuve el privilegio de irme para Colombia. De todas formas, Francia es un país que les permite a todas las personas que hacen una maestría tener 2 años para regresar a su país de residencia y dentro de esos 2 años pedir otra visa de búsqueda de trabajo y les dan un año extra, o sea, en total 3 años, para regresar y buscar un empleo. Entonces, como que en el contexto francés no es una decisión definitiva. No es una decisión que apenas estén a punto de acabar su maestría, ya eso es lo que decidieron y si se devolvieron, no pueden regresar aquí. No. Tienen 3 años en total pues para volver. Y yo regresé a Colombia, estuve 4 meses en Colombia, empecé a buscar trabajo, hice como, movilicé un poco como la red profesional que había creado cuando llegué a Francia, dentro de mis pasantías, también en el medio académico, y al final tuve como el privilegio y la oportunidad pues de elegir dónde quería trabajar. Y al final, después de haber estado 4 meses en mi país, estaba seguro que lo que quería era regresar a Francia, hacer mi carrera profesional aquí por lo menos por un plazo entre 6, 8 años. Y por el momento ese es mi proyecto actual, regresar después de 6, 8 años a Colombia y como poner en práctica lo que aprendí. Pero nuevamente es una decisión personal. Y finalmente, eh, en caso de que ustedes decidan pues quedarse, que fue mi caso, pues es importante que renueven su permiso de estadía como con suficiente antelación para evitar que estén en una situación irregular. Entonces yo lo que hice fue pedir este permiso antes de irme a Colombia y empezar a buscar trabajo, aunque ya hubiese medio tomado la decisión, si me hubiese decidido quedar en Colombia pues no pasaba nada, pero pues lo hice como para poder irme tranquilo, empezar a buscar trabajo desde allá y no estar en una situación irregular en Francia al momento de pues mi regreso. Y para concluir, eh, nada, pues consejos y algunos comentarios desde mi experiencia nuevamente con respecto a la búsqueda de empleo y pues la importancia de crear esas redes profesionales. Yo creo que el hecho de buscar empleo es un 70-80% como el networking y el hecho de tener contactos y crear su red y un 20% su perfil. A veces puede variar, hay algunas instituciones que tienen como criterios donde van a valorizar más, obviamente si el año de estudios, de experiencia, los idiomas que hablan, bueno, un montón de criterios, entonces eso
puede como sopesar y equilibrar, pero desde mi experiencia y desde la experiencia de muchas personas con las que he tenido la oportunidad como de conversar sobre este tema, el hecho de que ustedes vayan creando una red profesional les va a ayudar muchísimo. Entonces, primer consejo que les puedo dar, es crucial en la medida de lo posible que cuenten con un ahorro para sostenerse mientras buscan empleo. Eso es como primordial. Y nuevamente, no, o sea, este consejo no funciona para todos, para muchas personas como que no puede ser, o sea, porque no tuvieron nunca una beca o porque no tuvieron la oportunidad de trabajar mientras estudiaban, pero sí logran como tener una beca o trabajar al mismo tiempo que estudian o ir ahorrando poco a poco desde lo que les van a girar sus papás o sus familias o las personas que los apoye, pues les va a ser de mucha utilidad para ese momento del tránsito entre la vida estudiantil y la profesional. Luego, buscar empleo es un trabajo a tiempo completo. O sea, el hecho de sentarse y decidir en qué ámbito se quieren empezar a trabajar, nuevamente no es una decisión definitiva, pero poco a poco ir tomando esa decisión les va, o sea, requiere de rigor, de disciplina, de que sean constantes, de que se fijen objetivos. Entonces, no sé, cada 2 días voy a sentarme a revisar, voy a bien de establecer límites. O sea, no sirve de nada sentarse un día y enviar 50 hojas de vida. No se trata tampoco de enviar por enviar y de buscar trabajo simplemente porque quiero subsistir, sino, o sea, establezcanse límites porque dentro de todo el proceso de buscar trabajo, como la vida personal y la vida laboral, o sea, tienen que estar en un ambiente sano como para lograrlo. Dediquen tiempo, establezcan horas, establezcan como un plan de acción, pero definan esos límites, sean constantes, disciplinados, pero tampoco entren dentro de una dinámica un poco nociva y tóxica de pasar ciertos límites personales. Em, Fortalezcan sus redes profesionales que ya tienen, pero también creen nuevas conexiones. Eso les va a ayudar demasiado a buscar empleo. Al final, en el cargo en el que estoy actualmente, como que no influyó tanto, pero para las otras ofertas que tenía sí. Y la gran mayoría fueron nuevas relaciones como profesionales que creé durante mi pasantía y fuera de mi pasantía como con otras actividades y cosas que hice. También este consejo es clave, como es importante que ustedes consideren renegociar su oferta de contrato si no se ajusta a sus expectativas personales. Si hay algo que no les gusta en cuanto a los días de vacaciones, salario, ventajas de teletrabajo, por lo menos desde el contexto francés, no tengan miedo a renegociar esa oferta. O sea, es una oferta laboral y un contrato, es un acuerdo entre el empleador y ustedes. Y no tiene que ser, o sea, nunca tiene que ser visto como una imposición del empleador, de la persona que los va a contratar, de esto es lo que tienen que ganar, si les sirve sí, si no, pues o sea, voy a buscar a alguien más. En Francia por lo menos está bien visto renegociar esa oferta laboral desde el principio, como dejar las cosas claras antes de empezar a trabajar en cuanto al salario, en cuanto a las horas que van a trabajar, como que hay unas bases y hay algo ya preestablecido, pero no tengan miedo a hacerlo. Y sobre todo a dejar las cosas claras desde el inicio para que después dentro de su ámbito profesional pues todo salga de la mejor manera. Y finalmente, no duden en postularse, como lo dije en la anterior en cuanto a costo de vida, manutención, como a no duden en solicitar ayudas, en este caso no duden en postularse a ofertas que les parezcan interesantes, a pesar de que no cumplan con ciertos requisitos, no sé, años de experiencia o algunos criterios de que ya tengan que como tener conocimientos súper específicos en algún campo. O sea, no duden en postularse si la oferta realmente los motiva, que se va a ver dentro de su perfil, su hoja de vida, su carta de motivación para el empleo y muy probablemente, puede que sí como puede que no,
pero suele suceder. El equipo reclutador pues se va a interesar en su perfil, los va a contactar y van a pasar las entrevistas y si todo se da bien pues van a terminar contratados. Entonces no duden en hacerlo. Y ya, creo que con esto cierro un poco mi experiencia profesional, algunos consejos que les puedo dar en diferentes etapas desde que tomé la decisión de empezar a preparar mi postulación para la maestría hasta mi búsqueda de empleo y mi vida laboral. Eh, Simplemente me queda decirles que, como mensaje final, y no es una frase mía, pero pues hay tantos caminos a seguir como personas en el mundo. No hay una fórmula mágica sobre el paso a paso que ustedes pueden seguir para migrar, para sentirse cómodos en un lugar, en una universidad, con un modelo educativo. No hay una fórmula mágica para buscar el empleo de sus sueños. Hay muchos caminos que pueden tomar, pueden preestablecer un camino, predefinir ciertos objetivos y sobre la marcha, como me pasó a mí, esas cosas van a ir variando, van a ir surgiendo nuevas perspectivas, nuevos objetivos, así que simplemente preestablezcanse como una línea de lo que ustedes quieren hacer. Me quiero postular, me quiero ir, quiero trabajar en cierta institución o quiero hacer mi maestría en cierta institución y ya, todo lo demás se va a ir construyendo sobre la marcha. Muchísimas gracias por escucharme. Si tienen dudas, no duden en levantar la mano o en escribirlas en el chat. Y si no, pues sé que la charla va a quedar grabada, entonces la podrán consultar en cualquier momento. Y al final les dejamos, pues yo les preparé como unos consejos clave, 10 consejos clave que resumen un poco toda esta presentación. Se los voy a mostrar. Eh, Algunos ya los abordamos, pero bueno, el primero, la planificación es el eje central en la decisión entre quedarse o migrar, buscar e identificar becas académicas que permitan reducir una parte del costo total, anticipar el requisito de un nivel mínimo de competencia en un idioma, investigar sobre la formación educativa de interés para detectar los prerequisitos o conocimientos previos necesarios, preguntar a quienes ya están en el país destino sobre su experiencia, consejos, ayudas para estudiantes y oportunidades laborales, estar dispuesto o dispuesta a enfrentar la incomodidad, investigar exhaustivamente la oferta de ayudas, aprovechar los recursos disponibles y no dudar en solicitarlos. Elegir quedarse o regresar es una decisión personal que no debe compararse con las elecciones de otros. Fortalecer las redes profesionales existentes y crear nuevas conexiones facilitará la búsqueda de empleo. Y la última, pero no menos importante, es importante considerar la renegociación de la oferta de contrato si no se ajusta a las expectativas personales. Es un acuerdo entre el empleador y el asalariado y no una imposición unilateral. Esto es un poco como el resumen de la presentación que el equipo de la dirección de egresados pues les dejará para que lo puedan descargar y espero que haya sido útil para todas y todos compartirles mi experiencia y los consejos que les di en la presentación. Muchas gracias. Bueno, Yaron, muchísimas gracias. Creo que Gabriela levantó la mano. Gabriela. Sí, yo quería saber dónde va a quedar la grabación, o sea, dónde la vamos a poder consultar para tener como esa parte clara. No sé si ya lo habían mencionado, pero quería saber. Sí, se va a cargar en el YouTube, pero igualmente se los haremos llegar por correo electrónico con los tips que les dio Yaron. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias a Yarol por el tiempo, por la dedicación. De verdad que pues es una iniciativa que también tiene la universidad pues para darles a conocer como este proceso internacional. Mateo, tienes una pregunta. Sí, sí, señora, muy buenos días. Jan, yo quisiera preguntarte si de ser posible, no sé si tú nos puedes como dar unos tips en qué páginas o en qué links uno puede como comenzar a buscar. Pues yo sé que el LinkedIn es como la base para comenzar a buscar prácticas, pero no sé qué otras tú nos recomiendas como para ese proceso. Matthew Sí, ya está en tierras francesas, voy a decir, así Sí, que sí, le sí. van a servir mucho. Bueno, en Francia ahorita hay como una iniciativa del Estado
con una plataforma que se llama France Alumni. Ok, Y esta plataforma es como de todos los egresados de establecimientos de educación superior y generalmente tienden a publicar a través de esa plataforma como ofertas de pasantía, contratos, etcétera. Pero luego también hay otras plataformas estatales. Entonces depende, por ejemplo, para el sector público hay una que se llama en francés Choisir le service public, que quiere decir como elegir el servicio público y todas las estructuras del Estado van a publicar ofertas de pasantía y contratos ahí. Y luego ya más centradas a las pasantías para los estudiantes, hay una plataforma también que se llama PASSE, PASSE, y solamente hay ofertas de pasantía, otra modalidad de acompañamiento para los estudiantes que son como contratos más largos. Luego, también no duden en si, por ejemplo, quieren hacer su pasantía en una institución privada, en buscar el mail de recursos humanos y enviarles un mail para preguntar sobre las ofertas disponibles. A veces no tienen como el espacio de reclutamiento actualizado, entonces no están todas las ofertas. No deben en preguntar y en escribirles a ellos también. Eso con respecto al sector privado. Creo que es más el sector público el que está más organizado como con respecto a las plataformas. Eh, pero ya yo diría que principalmente esas, también en LinkedIn hay un montón de ofertas, a veces que uno encuentra muchas semanas después, pero sí, como que principalmente ese es un poco como las plataformas donde yo busqué empleo. ok, ok. Entonces, te las repito, porque no sé, me dijiste muchas. Ajá, Es PASE, France Alumni ajá, y LinkedIn. Y bueno, y la otra que me dijiste ya es del sector público. sí, exacto. Sí, sí, Eh, igual si ustedes desean, pues ahorita Yarol no lo comparte y pues también se los compartimos a ustedes por correo para que tengan Ok. toda la información. Entonces también ujú. se lo hacemos Muchísimas llegar para gracias. que les quede mucho más fácil. Ujú, sí, Listo. voy a pensar como en qué plataformas les puedo compartir y les envío todos los links al equipo de la dirección de egresados y luego que ellos les hagan un mail como general con todas esas páginas. Listo, ya. Muchísimas gracias, ya. ¿Listo? Gabriela, ¿tienes la mano levantada? Sí, es que tenía otra pregunta. Hola, Yarol, ¿cómo estás? Es que bueno, pues, o sea, digamos, irme a Francia siempre ha estado entre mis planes. La verdad, yo estudio francés desde como el 2014 y siempre he querido, pues con la alianza también he visto posibilidades. O Ujú. sea, sí o sí me quiero ir. Entonces, quería saber si no, o sea, no sé si se puede dar la posibilidad de seguirte escribiendo por el correo o consultando, porque pues todo lo que hablabas del networking, a mí me parece súper interesante esa parte. Y también pues alguien que ya ha vivido la experiencia, me gustaría como cómo saber, porque pues yo estoy como en mi proceso de ver cómo irme, o sea, sí o sí me quiero ir, entonces por eso también pues me gustaría y quisiera saber si se puede. Sí, claro. O sea, todas las personas que van a la grabación o que me quieran escribir, mi correo de la universidad sigue activo, entonces me pueden enviar un mail y ya me ha pasado con algunas otras personas que me han escrito, entonces hacemos una llamada por Zoom, yo les puedo responder sus preguntas por WhatsApp, como que no soy relajado en cuanto a eso, entonces sí, no hay ningún problema. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, Yarol, eso era lo que quería saber. Y mi correo es Yo tal vez Carol. agregaría ahí, perdón, meto la cucharada Sí, y es, ay, perdón, mi perdón, señal está perdón, terrible, perdón. dale, Yarol. No, que mi correo es yarol.gomez@urrosario.edu.co. Ya, ahora sí, Clau. Perdón, yo iba a hacer también una claridad y es que tenemos una red de egresados en Francia, que es una de las más grandes. Entonces, si alguno de ustedes quiere irse también, puede conectarse con nuestros egresados y les hacemos un puente allí importante para buscar trabajo o este networking. Ujú. Ah, ok, ¿y cómo sería la conexión a esa red? Es que sí me interesaría, la verdad. ¿Sí me escucharon? Creo que Clau tiene problemas de conexión, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, igual Gabriela, si gusta, nos puedes escribir el correo de Sí, UR. sí, sí, es mi señal. Sí.
Y pues ahí te direccionamos, te damos toda la información, te acompañamos. Entonces, si quieres, nos puedes escribir a urrosario.edu.co. urjobs@rosario.edu.co, ¿sí? Sí, señora. Dale, muchas gracias. Bueno. Bueno, nuevamente, pues muchas gracias a todos los que participaron. Nuevamente, Yarol, muchísimas gracias por tu participación, por darnos estos consejos, por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Y pues no sé si, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.